personas alegan. ¿Qué tiene que ver el uso de la burka en los sistemas orientales en relación con la vida occidental? Nosotros podemos considerar que esto está mal, que es feo, de limitar criterios estéticos en contra de esta acción. Sin embargo, nosotros crecimos en un mundo oriental, conllevamos esa cultura, la transportamos durante todo el tiempo, crecimos con ella. Muchas mujeres consideran que la burka no solo es algo bonito, sino algo que tiene criterios estéticos, está bien visto. Y para otras personas pertenecientes igualmente al mundo oriental, no está ni bien ni mal, simplemente está. ¿Por qué? Porque como ya dije, se crece con eso, uno vive de esto. Ahora bien, por otro lado, tomando como contraparte al islamismo, el catolicismo, que también es criticado por limitar la identidad de género, quiero mencionar, para poder partir de este punto, un precepto de la psicología analítica mencionado por Carl Gustav Jung, que dice que somos nuestros sucesos pasados, es decir, la historia nos define a nosotros. Partiendo, una vez establecida esta idea, podemos decir que el catolicismo se fundó en base a sociedades preexistentes. ¿En qué sentido? Podemos tomar, por ejemplo, la idea de los coptos. Los coptos, que fueron quienes fundaron o quienes dieron los primeros pasos de lo que hoy en día es el cristianismo, justamente dieron dichos primeros pasos apareciendo dentro de la civilización egipcia. Concluya. Por lo tanto, visto de que no me puedo extender más en el tema, quiero arribar a las siguientes conclusiones. En primer lugar, que la religión no limita la igualdad de derechos, y por otro lado, que la manipulación de su fenomenología por parte de las personas, sí. Gracias, honorable mesa. Tienes la palabra, Francisco. ¿Este micrófono no sirve? Este micrófono de la transmisión. Dijimos que no podemos mover. O sea, no vale que... Solo por eso. Cuenta con un tiempo de 5 minutos. Muy buenas noches, público presente, honorable mesa. Para comenzar, quiero hablarles sobre qué es la religión. Según la Real Academia de la Lengua Española, define la religión como el conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temores hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social, de prácticas rituales, principalmente la oración y sacrificio para darle culto. En este punto estoy de acuerdo con el señor Monge, que dice que la religión es una invención del hombre y se la usa como herramienta, y como toda herramienta tiene un fin. En este caso es llegar a la conciencia para regular la conducta, ya sea en busca de un bien común o de intereses personales de los dirigentes de dicha religión. Ok, si hablamos de la religión como herramienta, no podemos echarle la culpa a ella, sino al hombre, que le da un uso inadecuado a esta. Si hablamos de un creador, lo único que les puedo decir con certeza es que nadie lo ha visto, pero existen profetas y sectas religiosas, no religiones, sino sectas religiosas que venden un Dios inventado. ¿En búsqueda de qué? De sus propios intereses. Hubo un caso muy controversial de esto, es la matanza de Canuga. Fue una orden religiosa dirigida por Joseph Quinqueter. Él dijo tener conexión con una divinidad y juntó a cerca de 900 personas, a las cuales convenció de que debían suicidarse tomándose jugo de uva con cianuro. Y la propuesta de él es que si hacían esto, serían dirigidos al cielo por la Virgen, y lo consiguió. Él influyó en la conciencia de las personas para conseguir su objetivo. Entonces, se ha usado la religión para cometer varias atrocidades a lo largo de la historia. Pero la religión también es un ordenamiento normativo. ¿Y qué es lo que busca la religión? Busca el poder. Entonces, como busca el poder, también busca prevalecer en la historia. Y se ha encontrado con
casos en los que la gente no quiere aceptar a la religión. ¿Y qué es lo que hace? Intenta convencerla. Y en caso de que no logre convencerla, la atacan. La religión se adapta al contexto social en el que se desenvuelve. Si tenemos una sociedad machista, la religión, para prevalecer, se adapta a dicha sociedad. Entonces, no es culpa de la religión, sino de la sociedad que ha convertido la religión en una religión machista. ¿Por qué? No podemos culpar a la sociedad porque es una herramienta. No podemos culpar a la herramienta. Puede usarse tanto para cosas buenas como para cosas malas. Y en los casos en los que se ha usado para cosas malas, se le culpa directamente a la religión en sí, pero no es la religión la que causa esto, sino son dichos dirigentes que están usando de una forma que solamente quieren el poder para ellos, solo ven su bien. Muchas gracias. Continuando con las intervenciones, ahora pasaremos al tiempo en contra de lo que es la primera temática, que es la religión, como si la religión limita la igualdad. Dentro de esto tenemos dos intervenciones. La primera será del estudiante de la Facultad de Jurisprudencia, Gabriel Vela. Tienes la palabra por 5 minutos, amigo. Bueno, el patriarcado en sí mismo fue desplazando a las mujeres de las principales religiones del planeta, ocultando el protagonismo y en sí individualizándolas. La religión, sobre todo las monoteístas, han tenido una influencia bastante grande en la discriminación de género. Incluso algunas de ellas han llegado a los extremos de considerar a la mujer como secundaria y relegarla a una simple concepción de soporte y, por supuesto, debiendo obediencia como tal a su marido o, bueno, a su pareja, a sí mismo. Me sorprende bastante en sí que se diga que, sobre todo, que la religión debe adaptarse a la realidad social y, por tanto, al machismo. Entonces eso quiere decir que la religión, al adaptarse al machismo, también es machista. Pero no tiene sentido, porque entonces, ¿cuál es el fin directivo de esto? O sea, como tú bien citaste, Carl Jung te invitaría a leer el diálogo de los opuestos de Jung. Te va a hablar muy bien sobre la discriminación. Jung, para citarte en la teoría de los opuestos, te habla de que si bien existe una discriminación social en un contexto amplio, esta no puede ser justificable, porque existen prohibiciones sociales que no necesariamente son universales. Entonces, no podemos justificar diciendo que porque viven en otro contexto social no es violencia, porque la violencia no es justificable bajo ningún concepto. O sea, no necesariamente yo te tengo que pegar para que eso sea violencia. O sea, si yo te pego obviamente es violencia, pero si yo te insulto también es violencia. Entonces, el acoso también es violencia. Entonces, a la larga no puedes tú intentar justificar a la religión diciendo que, sí, es que existen preceptos que en otra realidad social no necesariamente es violencia, pero la violencia existe en la religión, y la religión limita la equidad de género. O sea, la religión ha sido uno de los pilares fundamentales para que el patriarcado siga en la sociedad. El catolicismo y todos los dogmas religiosos que promueve la religión católica han generado, por tanto, falsos religiosos. O sea, yo cojo, fornico, y yo digo, no, es que fornicar, si yo me confieso, no es malo. O sea, no tiene sentido. O sea, yo peco, me confieso y ya estoy limpio y vuelvo a hacer lo mismo la siguiente semana. O sea, sí, es verdad, eso es un falso religioso, pero eso se fundamenta en la religión y en el catolicismo y en los dogmas que se mueven a través de ella. Ahora, yéndonos a otro contexto, el origen histórico que tiene la violencia y todas las instituciones patriarcales, en los principios los libros sagrados de casi todas las religiones y en las normas eclesiásticas que han aparecido a lo largo de la historia, la realidad ha vulnerado cualquier principio de igualdad y lleva a las consecuencias de que incluso en algunas religiones se extienden al conjunto de que los fieles o bajo una determinada creencia deben obedecer los dogmas, es decir, el sometimiento, que eso está en todas las religiones, absolutamente todas. O sea, y lamentablemente la que tiene que someterse es la mujer. O sea, si quieres, la verdad no tengo los versículos a la mano, pero si quieres te puedo buscar de una vez en donde se dice que la mujer debe someterse al hombre. E incluso, o sea, yo creo que la gran diferencia es que mientras en el islamismo es un poco más abierto el hecho de que la mujer se somete por completo y que la violencia un poco se justifica en ese sentido, lo cual obviamente está mal, pero en la religión católica es lo mismo, porque los dogmas de la iglesia católica fundamentan esa violencia, pero igual los maridos les pegan a las mujeres, o sea, solamente que no lo denuncian. Pero te recuerdo que el 70% de mujeres en el Ecuador sufren algún tipo de violencia o han sufrido algún tipo de violencia. Entonces, ¿cómo justifica eso si en el Ecuador la religión prominente es la católica?
Entonces creo que esa sería mi intervención principal. Muchas gracias, Gabriel. Ahora vamos a dar paso a la intervención de una de nuestras dos invitadas especiales el día de hoy. Ella es María de la Paz Cerda. Nos va a hablar un poco de ambos lados, me parece, de lo que es si la religión limita o no la igualdad de género. Con ustedes, María Paz. Para empezar, primero quisiera agradecer a ustedes por abrirnos esta clase de foros a nosotros, porque como jóvenes somos los llamados a debatir sobre este tipo de cosas y es bastante importante que abramos este tipo de espacios. Y gracias a todos los panelistas que están participando aquí y al público presente. Para mí la religión es eje fundamental de la sociedad, queramos verla o no. Y existen diferentes tipos de religiones en el mundo, las cuales defienden o no, y podemos ver, tienen matices machistas o tienen matices de patriarcado aún. Sí es verdad lo que ha dicho y lo que ha acotado aquí el compañero. Pero yo creo que el problema principal, como podemos ver, es quién lo interpreta, no quién y cómo lo interpretamos nosotros, no cómo está hecha la religión. Porque si bien tenemos en la religión, tenemos temas teóricos que ya están planteados, que ya están hechos, pero depende de nosotros cómo los vayamos a interpretar y cómo los estemos dando. Podemos ver en el Islam cómo los radicales en el Islam interpretan a su favor y a su beneficio las normas que están implementadas en el Islam, pero también hemos visto cómo en el Islam han surgido movimientos feministas que defienden también la interpretación propia de la mujer del Islam, en el cual es una interpretación mucho más libre y una interpretación en la cual dan a la mujer el derecho a educarse, dan a favor de la mujer el derecho a utilizar o no utilizar, como tú dijiste, una burka, porque en esta clase de cosas más depende, yo creo, de nosotros, de cómo nosotros lo vayamos a interpretar, de cómo la sociedad se va a adaptar. Como tú dijiste, la religión se va adaptando a la sociedad. Entonces yo creo que en esto, si la religión bien podría decirse que limita en un poco lo que es la equidad de género, podemos también decir que está en nosotros cómo la vayamos a interpretar. Otra cosa que yo quería acotar es sobre lo que dijo nuestro primer panelista, nuestro amigo monje. Él tomó una cosa también igual sobre el islamismo y dijo que no podemos criticar si es que el islamismo limita o no la igualdad de género. Ahí tenemos dos posiciones, como te decía, la posición radical en la que tenemos que el islamismo sí limita, que podemos ver y evidenciar en ciertas pruebas que sí ha limitado la equidad en otras partes del mundo, pero también tenemos acotaciones como la del Papa Francisco, que estuvo defendiendo lo que es el feminismo hace poco tiempo, y estuvo diciendo que la equidad de las mujeres depende igual, y la equidad de las mujeres está en defenderla, que lo que la Iglesia Católica también busca es la equidad de las mujeres. También tenemos otro matiz sobre la religión católica, que es la que más propendemos a tenerla aquí, es si bien o no la religión sí nos impone ciertos parámetros, como podemos decir si es que o no es o no vocación de la mujer ser madre, o si es que además de esto es o no derecho de la mujer el abortar o no el abortar. Son temas que también la religión los limita y debemos verlo. En este tema sobre todo tenemos religiones que propenden a la protección del feto desde su concepción, lo cual limita los derechos de las mujeres también. Para concluir quisiera decirles que una frase de Marin Boström que decía que no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas. Entonces lo que debemos propender los movimientos feministas ahora en día es la interpretación de la religión a través del feminismo. Eso debemos hacer, interpretar a cada una de las religiones a través del feminismo, porque lo que busca el feminismo no es tener una posición encima del hombre, sino tener una igualdad entre hombres y mujeres, una igualdad y una equidad entre hombres y mujeres. Y si nosotros empezamos a interpretar la religión a través del feminismo, vamos a lograr que las religiones también tengan equidad de género. Gracias. Alexis. Para continuar con las intervenciones, en este momento, antes de dar paso a la segunda intervención de nuestro invitado Alexis Sánchez, vamos a dar paso a la intervención de uno de los estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia y presidente actual de la Asociación Escuela de Derecho, Alejandro Laverde Díaz. Bueno, en primer lugar me disculpo con el auditorio, tenía una reunión de la FEUCE, puedo estar desde el principio del evento,
pero pude escuchar por lo menos la intervención final de mi antecesora, y yo en cambio estoy en contra completamente de la teología de la mujer. Y yo les voy a decir por qué. Porque la religión católica es esencialmente machista. Es imposible la religión católica convertirla o verla o leerla desde una identidad de género. ¿Por qué? Vemos, por ejemplo, que en los años 50 surge la teología de la mujer, que busca principalmente el radicalizar la dignidad y poner en el lugar de la religión a la mujer, bajo 3 parámetros, que es ver, juzgar y actuar según la palabra de Dios. Ahora, yo tengo un problema grande, que es aquí. ¿Cómo vamos a interpretar la palabra de Dios? Porque tenemos interpretaciones de la palabra de Dios hermenéuticamente desde hace 1000 años, y vamos cambiando el discurso como lo hace el capitalismo. Zizek nos dice que el capitalismo es un mal que es como una bacteria que se va comiendo todas las reacciones sociales y todos los conflictos sociales que ponen en duda y en tela de duda su existencia. ¿Y por qué lo dice? Porque todas las pugnas sociales, como son las pugnas queer, las va haciendo bandera propia de su propia lucha. Es decir, yo tengo el consumismo y el capitalismo, que es un sistema también machista, heteronormativo. ¿Y qué hace? Yo cojo el sistema capitalista y voy adoptando las pugnas sociales queer y las hago como normales. ¿Para qué? Para inocular su poder de revolución, ¿sí? Para inocular su poder de transformación de la sociedad. Eso es lo que hace también la teología de la mujer, ¿ya? La teología de la mujer nace como una manera de frenar el cambio feminista de la religión. La religión católica es imposible sacarle o leerle desde la teoría de género. ¿Y por qué lo digo? La hermenéutica feminista busca intentar disfrazar el discurso patriarcal de la religión y heteronormativo de la Biblia para callar la revolución de la igualdad. ¿Por qué? Porque primero la religión es quiriocentrista. ¿Qué significa el quiriocentrismo? Está basado en la idea de un Dios hombre, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos primero el primer estándar de la religión, que dice solo puede dar a luz al Hijo de Dios una mujer virgen, que además nunca tuvo sexo para poder engendrar al Hijo de Dios, ¿sí? Entonces primero tenemos el primer estándar de la mujer que nos da la religión, que es una mujer virgen, pura, que además nunca ha tenido contacto sexual con una persona, y que además tiene que pedirle perdón a su marido, porque no nos olvidemos del tercer día de la novena, en el cual, yo creo que es el cuarto, en el cual José tiene que irse y dormir y soñar con el ángel para perdonarle a su mujer, porque está en tela de dudas si tuvo o no relaciones sexuales y va a tener o no al Hijo de Dios, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema real de la religión? Es que es imposible dar una lectura de género, ¿sí? Porque además la religión continuamente ha utilizado a los hombres como un medio para llegar al fin, que es el fin del control social, ¿sí? No nos olvidemos que la religión, como decía Marx, es el opio de la gente. ¿Pero por qué es el opio de la gente? Porque simplemente ha sido un instrumento de dominación completamente paradigmático. ¿Por qué lo digo así? Porque primero acordémonos que cuando empezó la civilización, la religión era muy importante, porque primero acercaba a las comunidades. Habían cruzadas, inclusive religiosas, y hasta la actualidad vivimos pugnas por la religión, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema de todo esto? Alrededor de que la religión es un mecanismo de control social. Nos va poniendo roles, como por ejemplo el rol de la mujer. Por ejemplo, hoy, haciendo broma, puse en un estado de Facebook a mi compañera, que es Majo Valencia, que decía: en la cabeza del hombre está Dios y en la cabeza de la mujer está el hombre. Entonces, ¿qué les parece esto? Esto es de Corintios 11. ¿Cuál es el problema? Es que la religión está basada en que el hombre domina sobre la mujer y relega, y lo que hace es reforzar el rol que tiene la sociedad patriarcal y heteronormativa, de que el rol de la mujer es un rol de cuidado, el rol de la mujer es un rol de reserva sexual, y justamente el rol de la mujer es simplemente velar por los intereses del hombre. ¿Cómo le damos, inclusive desde la teología de la mujer, un enfoque feminista a la religión, que considera como apócrifos a libros del Nuevo Testamento escritos por la mujer? O que alguien me diga un libro del Nuevo Testamento escrito por la mujer, y que no me venga con el discurso de: no, ¿saben qué? Varios libros de la religión son escritos por mujeres y simplemente se pusieron otros nombres. Eso es mentira, ¿sí? Y bueno, aquí hay una cosa que también es importante, que es también la lucha LGTBI y Q contra el cristianismo. Entonces, ¿cuál es el problema del cristianismo? Porque no solo la semana del género en relación al rol de la mujer, ¿sí? Es en relación al rol del género en la sociedad. Entonces,
el capitalismo continuamente y de manera paradigmática ha ido cambiando su discurso. Recordemos en los años 90, no tan lejos, cuando los papas hablaban de, no, es que tú puedes tener sexo con condón, pero igual te vas al infierno. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Viene un papa, el Papa Francisco, y dice, no, entonces vamos a aceptarles a los gays, y vamos a aceptar a los homosexuales, y vamos a también aceptar el sexo con condón. ¿Y por qué es esto? Porque la religión no tiene una ideología propia. La religión es una categoría líquida actualmente. Se va adaptando y va tergiversando todo su discurso para adaptarse al momento y no desaparecer. Porque si la religión siguiera propugnando lo que realmente dice la palabra de Dios, habría dejado de existir. Entonces, aquí hay muchas personas que nos dicen que las personas que no transforman su pensamiento son tercos y están destinados a simplemente perecer, ¿sí? Pero yo estoy en contra de esa palabra de Manuel Kant cuando hablas de religión, porque la religión tiene dogmas y tiene una teoría teológica detrás. Y si esa teoría teológica está mal, y si ese fin que busca la religión está mal, entonces simplemente debemos desaparecer la religión, en este caso el cristianismo. Muchas gracias. Para finalizar las intervenciones respecto al primer tema, tenemos la intervención de nuestro amigo que está próximo a graduarse de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de las Américas, activista y feminista. Alexis Sánchez tiene el poder. A ver, hola. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Yo soy Alexis Sánchez. Paz y yo somos integrantes de un grupo que se llama El Choclo Político. Somos un medio de comunicación alternativa en el que intentamos ofrecer información objetiva, crítica y muy informal a espacios juveniles como nosotros. Nosotros, bueno, más que nada quiero agradecer a NACE, el Nuevo Acuerdo Estudiantil, a mi amigo Pablo por habernos invitado a este espacio, que me parece sumamente importante, y justamente de estas cosas trata el Choclo, de hablar de tabúes sociales, de desgranar cosas, de deslindar ciertas cosas que dejamos en silencio y tienen que debatirse, tienen que discutirse para llevar a resultados y que nos manejemos de mejor manera en nuestras sociedades. Primero, me encanta que este debate se dé en la Facultad de Jurisprudencia, porque la finalidad de la jurisprudencia del derecho es otorgar con justicia y equidad social a los pueblos, ¿verdad? Yo creo que no se puede hablar de equidad social si no hay equidad de género. Si es que hay un fragmento de la sociedad cuyos derechos se están vulnerando, entonces no se puede hablar de ningún tipo de equidad social, de ningún tipo de equidad económica, cultural, política, nada. Entonces esto es un punto básico para todo tipo de relación o ciencia social. Primero quisiera aclarar que este no es un debate sobre equidad de género. Yo creo que aquí todos estamos de acuerdo con equidad de género. Estamos hablando de la influencia de una institución cultural, que es la religión, dentro de la equidad de género. O al menos espero que sea el caso, porque si es que no todos estamos de acuerdo con la equidad de género, estamos un poquito fuera de nuestro tiempo. Entonces, yo quisiera primeramente agradecer a Ignacio, a Stalin, a Gabriel, a Paz y a Alejandro por sus intervenciones, y quisiera acotar ciertas cosas que ustedes mencionaron y me parecieron interesantes. Primeramente, yo creo que todos tuvieron argumentos válidos y cosas que pueden ser debatidas, pero para eso están estos espacios, ¿no? Para debatirlo. Entonces, Ignacio, tú me hablaste ¿de qué hablaste, Ignacio? De que la religión es una institución, ¿verdad? Y que la religión siempre está en un constante, las instituciones siempre están en un constante cambio. Entonces, justamente eso, ¿no? Si es que las instituciones están en un constante cambio, se deben adaptar a las realidades sociales del momento. Entonces, la realidad actual, sea occidental o sea oriental, está llevando una serie de transformaciones sociales como la equidad de género. Entonces, la participación de la mujer, la participación de las clases sociales, etcétera, etcétera. Y tú hablaste de un tema de diferencias estéticas en las culturas, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de lo que es el burka, el hijab, de que nosotros como occidentalismo no podemos hablar de esos temas si es que no sabemos, ¿verdad? Y yo estoy de acuerdo contigo. Hay cosas que se pueden debatir dentro del Islam, del Corán, que nosotros no entendemos desde nuestro punto de vista occidentalista, nuestro punto de vista, digamos, de este lado del mundo. Sin embargo, yo creo que hay cosas que no se pueden debatir. Yo creo que hay cosas que no se pueden aceptar. O sea, yo creo que el asesinato de una mujer por el hecho de que haya visto un hombre, o por el hecho de que haya intentado ejercer su derecho al discurso que se le otorgó en la Carta de Derechos Humanos de 1948, no se puede debatir. O sea, si es que a una mujer la asesinan por el hecho de ver a otro hombre o por vestirse de manera inapropiada,
Yo creo que eso no es debatible en ninguna manera. O, por ejemplo, la práctica de la ablación, que es cortarle el clítoris a la mujer porque no tiene el derecho de sentir placer sexual. Eso es meramente masculino. Yo creo que eso, por más de que yo no pueda entender, yo no soy musulmán o yo no vivo en ese lado del mundo, yo no lo puedo aceptar y yo me niego a que alguien lo pueda justificar. No digo que sea el caso, pero creo que se debería mencionar. A Stalin, tú me hablaste mucho de los intereses históricos de la religión, ¿verdad? Que no se pueden adaptar a la realidad, y estoy de acuerdo contigo. O sea, no quisiera mucho profundizar en los intereses históricos de la religión, porque no estamos aquí hablando de los intereses históricos de la religión, o si es que han sido una causa para que exista machismo en el mundo. Yo creo que eso es en parte innegable, de que la historia católica haya sido machista o no. Yo creo que es innegable que sí. Sin embargo, el debate de la historia, por más apasionado que sea, no nos lleva a soluciones prácticas de la actualidad. Yo creo que estos espacios son más que nada para ofrecer un contraste y una solución inmediata, porque hay cosas que se deben debatir y cosas que debemos solucionar, mucho más de nosotros en la juventud, en las ciencias sociales, en la ciencia política, en la jurisprudencia. Son cosas que tenemos que resolver inmediatamente. Gabriel, estimado, como tú estabas diciendo, las instituciones se deben adaptar a los tiempos modernos. Yo te robé un poquito tu intervención de que hay que adaptarse, y tú me hablaste de una ola de equidad social. Perdón, yo me estaba refiriendo a tu revolución de las instituciones como una ola de equidad social, porque creo que está pasando en todos los mundos. Hace un par de años en la arquitectura le dieron el premio Nobel de la arquitectura a una cosa que no fue exuberante en su estructura, sino en el hecho de que sea social, de que su finalidad haya sido social. Entonces, esta ola institucional se está haciendo cada vez más social. Yo creo que lo mismo está pasando con la religión. El Papa Juan Pablo II ha sido un caso en el que ha roto muchos dogmas de cómo se debería tratar a las clases bajas, cómo se debería tratar a la misma mujer, y eso me parece bastante rescatable. Entonces, personalmente yo creo que si es que la religión limita la sociedad de género, no es una excusa para abolirla, sino para reformarla. Porque es innegable, como dijo Paz, que la religión sea una institución básica en las sociedades modernas, y es algo que mucha gente tiene como una razón de vida. Entonces no se puede abolir solo por el hecho de que haya hecho las cosas mal. Entonces estaríamos aboliendo todos los gobiernos de la historia del mundo. Entonces hay que reformarlo de acuerdo a las necesidades modernas. Alejandro, estimado, tú hablaste de la innegabilidad de que la Iglesia Católica haya cometido infracciones a la equidad de género. Estoy completamente de acuerdo contigo. Como dijiste tú, tanto en el Corán como en la Biblia hay fragmentos que demuestran que existe machismo desde el mismo documento bíblico, ¿no? Entonces eso se transforma, como dijo mi amigo Jorge hace un rato, en un dogma social que se quiebra como una institución informal dentro de las sociedades, y es muy difícil de sacar de nuestra psiquis. O sea, son cosas que se clavan dentro de nuestra sociedad, y hay que reformarse como sociedad y repostularse si es que estamos de acuerdo o no, y si queremos vivir en ese tipo de sociedad. Eso es una construcción social, ya yéndonos a un tema un poquito constructivista, ¿no? Entonces, las instituciones son una base de creencias que la gente va construyendo con el tiempo. Si es que estamos en tiempos de cambio para reformar esos dogmas, lo veremos con el tiempo. Finalmente, yo quería hacer una breve conclusión de que va englobando todo lo que estamos diciendo, de que la iglesia, las religiones son una institución moral que es la base de la vida de muchas personas, y es algo que se debe respetar, aunque no compartamos, ¿verdad? Yo creo que como sociedad debemos encontrar una comprensión entre todas las cosas, entre todas las creencias, entre todas las prácticas, como usar hijab, o como ser musulmán, o como ser católico, o como ser ateo, o ser, qué sé yo, ser cualquier cosa. Debemos aprender a vivir juntos, o aprendemos a vivir juntos o desaparecemos como sociedad. Entonces, ¿cómo vamos a respetar esas cosas, esa diversidad cultural que tenemos? Siempre debemos tener una base humana de cosas que simplemente no se pueden aceptar. Yo creo que hay cosas de violencia de género que simplemente son inaceptables en cualquier tipo de sociedad, cualquier tipo de cultura, y ahí entran los abogados, ahí entran los politólogos, ¿no? En establecer esa serie de reglas inquebrantables de equidad de género, y poco a poco ir construyendo una sociedad que sea diversa, que respete la diversidad cultural y religiosa de todas las personas,
y respetar más que nada los derechos del hombre y de la mujer y de un género, o sea, del ser humano más que nada. Y bueno, muchas gracias. Continuando con la modalidad del debate, a continuación daremos lugar a un tiempo para réplicas, en el cual cada expositor tendrá hasta 5 minutos para poder responder lo que quizás otros expositores dijeron en contra de su intervención. Entonces vamos a mantener el orden con el que empezamos, y de esta manera el primero en que tendrá la palabra será Ignacio Monge. Sí, tal vez deberíamos. Todos entramos. Sí. Bueno, primero que nada, estimado Alejandro, qué pena me da que no hayas podido estar presente en mi primera intervención, puesto que si haces una crítica muy dura a lo que es la religión católica, fundamentalmente, es divertido el hecho de que compaginamos en muchas de las riendas o de las directrices bajo las cuales fundamenté la postura de que la religión justamente no limita la igualdad de género. ¿En base a qué? Puesto que, pese a que dijiste que la filosofía kantiana tiene un trasfondo teológico, también debemos tomar en cuenta lo que hace la parte referente a su crítica tanto al racionalismo como al empirismo. Por tanto, de hecho, la segunda conclusión a la que arribé es que la manipulación de la fenomenología de la religión por parte de las personas sí limita la igualdad de género, más no la religión en sí, porque, bueno, tomando las palabras de Alexis, estamos viendo ahora bajo un paradigma en el cual tomamos a la religión como instituciones. Sí compagino lo personal dentro de este tema, mas me parece que dentro de un sentido netamente lógico podría o no ser debatible esta parte. Ahora bien, con respecto, retomando nuevamente la fenomenología de las personas, quiero decir que en esta parte sí, estamos de acuerdo, y claramente se lo puede apreciar cuando uno lee El Príncipe de Maquiavelo, en la parte referente al poder, es verdad, mas en el capítulo en el que se habla de la preservación o nuevamente adquisición de lo que son los principados, tomamos en cuenta que se establece, y luego autores posteriores como Foucault en su ensayo sobre la gubernamentalidad hablan de que el único interés de un príncipe es mantener su principado, y bueno, en el caso de haberlo perdido, recuperarlo, pero esto es una cuestión netamente de la persona. Los instrumentos que utilice son cosa aparte, bien puede ser la religión, puede ser instrumentos de normalización. Después Foucault mismo vendría a hablar de lo que es la biopolítica. Incluso se habla de instrumentos o elementos que tienen que ver con factores biológicos para poder ejercer el control. Sin embargo, quiero nuevamente aclarar que control y poder es diferente de religión. Ahora, Alexis, perdón, nuevamente tomando tus palabras, hablaste sobre los cambios sociales en esta nueva era, que, bueno, hablando de una sociedad en constante cambio, ¿cuáles serían los aportes? Bueno, en el caso específico de la religión católica hoy en día, ¿cuáles serían esos aportes? Porque bien se habla y está en boca de muchos el decir que dentro del derecho internacional, de las intervenciones políticas a nivel mundial, hoy en día la religión y sobre todo el catolicismo no tiene un eje fundamental sobre el cual promulgar esta nueva perspectiva, esta nueva ideología del cambio. Sin embargo, traigo aquí las palabras de Bernardito Ausa, que es un cardenal filipino. Hoy en día se encuentra en su labor de observador permanente de la Santa Sede ante la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué dijo Bernardito Ausa en la reunión del Consejo de Seguridad en Nueva York en el año 2015? Comenzó su discurso. Los objetivos que planteó para el posterior desarrollo se basan en el agradecimiento a las iniciativas de concientización por parte del Consejo de Seguridad sobre el rol de la diplomacia preventiva de la mujer
y de rehabilitación de sociedades en situación de posguerra. Es decir, se habla de la mujer como dentro de un esquema de jerarquización donde el único rol de la mujer es el cuidado de la casa. No es así. Claramente, la Iglesia Católica ya está promulgando en sus diálogos y en sus discursos que tiene un papel fundamental en la diplomacia preventiva y en la rehabilitación de sociedades en situaciones de posguerra. Gracias, honorable mesa directiva. A continuación tendremos la réplica de la segunda persona que expuso sus ideas esta noche, es Stalin Cáceres. Tienes el podio por 5 minutos. Son 5 minutos de réplica. Sí, le cortamos un poco. Dale. Con esta intervención quería abordar varios temas de los que se hablaron anteriormente. Mi compañero Sebastián, si no recuerdo tu nombre, dijiste que la violencia sigue siendo violencia. Gabriel, perdón. La violencia sigue siendo violencia, se cometa aquí o se cometa en Medio Oriente. Aquí estamos entrando en un tema cultural, porque lo que es violencia para nosotros no es violencia para ellos. No puedes decir que para ellos es violencia porque para nosotros es violencia. No, ellos crecieron así y eso estuvo dentro de su cultura. Ellos no cantan eso como violencia, entonces es algo que para ellos está bien. Otra cosa que dijeron es que las religiones siempre tienen a un dios hombre o veneran dioses, y que hay de las religiones matriarcales en las que se le usa a una mujer como diosa, o en la sociedad se le pone a la mujer como eje central. Y todos estamos de acuerdo en que la religión es un mecanismo de control social y debe adaptarse a la sociedad. Entonces no podemos decir que la religión nos obliga a algo, porque la religión se basa en la sociedad para dictar esas normas. Un claro ejemplo es que hace varios años el Papa Benedicto XVI dijo: la homosexualidad es algo que está en contra de la naturaleza. ¿Por qué? Porque la sociedad lo veía así. Tiempo después, Benedicto XVI reconoce que hay sacerdotes homosexuales, pero pide que por lo menos no ejerzan de manera activa. Esto es porque la sociedad consideraba la homosexualidad como algo mal, pero ahora, años después, cada vez es algo que tiene más aceptación dentro de la sociedad, y por ende la religión lo acata así. Un claro ejemplo es que el Papa Francisco en aquella ocasión dijo: si una persona es gay y busca al Señor y está dispuesto a ello, ¿quién soy yo para juzgarlo? Hay dos puntos de vista de la religión. ¿Por qué? Porque la sociedad lo veía así, no porque la religión lo veía así. Muchas gracias. A continuación tenemos la réplica de parte de nuestro expositor Gabriel Bell. A ver, para ir por puntos, primero, la frase que dijiste que control y poder es diferente de religión, la verdad yo creo que para nada, porque la religión ejerce un poder tremendo dentro de la sociedad, y ese poder se ha reflejado desgraciadamente en patriarcado. O sea, el patriarcalismo se fundamenta, sobre todo aquí en el Ecuador, en base a la religión. Segundo, para nada, yo nunca creo que hablé que es necesario desaparecer la institución de la religiosa, para nada, no creo que esa sea una solución, porque como bien dijiste, Alexis, se necesitaría literal desaparecer a todos los sistemas políticos que han dañado a la civilización, lo cual nunca se debería fundamentar algo, una desaparición con un cambio, porque el cambio con la evolución social es mucho más adaptable. Por tanto, los dogmas religiosos deberían ser los que cambian, porque estos dogmas son los que fundamentan a la violencia. Actualmente, tanto en la Biblia como en el Corán, hablando solamente de la religión católica y el islamismo, ahí en esos dogmas está la violencia. O sea, si esos dogmas no cambian, los feligreses tampoco lo van a hacer. Porque sí, es verdad, cada uno es un ser racional que tiene la suficiente conciencia para lograr y controlar sus acciones, pero si los dogmas lo establecen así, se fundamentan en ello, entonces no veo cuál sería el cambio si los dogmas no tienen una evolución también. Luego, lo que dijiste que si para nosotros, lo que occidentalmente sería violencia, para nosotros podría ser algo diferente, pero si yo golpeo a una mujer aquí, o si yo golpeo a una mujer en Medio Oriente, eso es violencia.
O sea, yo no creo que tú puedas fundamentar y decir, ah, sí, es que si yo le pego a una mujer en Arabia no es violencia, porque es normal. O sea, no porque sea normal no significa que tengamos que aceptarlo, porque a la larga eso genera discriminación y la violencia causa muertes, que no creo que una muerte sea justificable ni aquí ni en el Medio Oriente. Entonces, por tanto, creo que me apego bastante y me allano a lo que Alejandro decía, porque creo que explicó muy fundamentalmente cuáles son los principios en los cuales la religión causa discriminación y, por lo tanto, actualmente yo creo que la religión por ningún lado promueve la equidad de género. Si bien actualmente obviamente el Papa Francisco en sus intervenciones ha promulgado la equidad, pero la mayoría no lo hace. O sea, incluso es el Papa más criticado que hemos tenido en la historia. Entonces, solo quiero citar unas pequeñas frases de Santo Tomás de Aquino. Bueno, Santo Tomás de Aquino decía que la mujer es un error de la naturaleza, porque nace de un esperma en mal estado. San Juan de Crisóstomo decía que los hombres tienen hombros anchos y caderas estrechas, y están dotados de inteligencia, mientras que las mujeres deberían relegarse al hogar, porque no poseen la misma inteligencia. Agustín de Hipónoma, que también era uno de los pensadores del cristianismo bastante influyentes, decía que las mujeres deberían ser separadas porque solo causan involuntarias reacciones, es decir, que las mujeres son las que corrompen a la sociedad. Entonces, si tú fundamentas a la religión en tus máximos exponentes y que tus máximos exponentes a través de la historia hayan dicho eso, pues no sé cómo lo fundamentas, pero bueno, básicamente esa era mi intervención. Continuando con las intervenciones, tenemos a continuación la réplica de María de la Paz. Por favor, tienes el micrófono por sí. Claro que sí. Primero lo que quería resaltar es que estamos hablando sobre feminismo, sobre la religión y equidad de género, y me sorprende ser la única mujer en el panel, lo cual en principio es bueno porque veo que hay hombres empoderándose del feminismo y hombres que también están combatiendo la misma lucha que combatimos las mujeres y entienden nuestra lucha, y además de eso se unen, lo cual para mí, estemos donde estemos a favor de la religión, para mí esto ya es una conquista. El ver que hay hombres que también estaban hablando de feminismo, ya hay hombres que se unen a esta lucha, para mí eso ya es una conquista, créanme o no, y reconozco mucho lo que ustedes están haciendo aquí, así que muchas gracias, chicos, por hacer esto y apoderarse de la lucha que tenemos nosotras. Segundo, si es que la religión limita o no limita a nosotras, nos limita o no nos limita a nosotras las mujeres. Yo quisiera primero acotar una anécdota personal. Yo crecí en un colegio muy católico, extremadamente católico, un colegio solo de mujeres, en el que, claro, yo también debo decir que sí, a mí se me enseñaron normas que son mucho más radicales que a los que se le enseñaron a otras mujeres en colegios liberales. Yo sí tenía ciertas normas que seguir y ciertas cosas que hacer. Entonces, si bien a mí sí se me inculcaron, yo tenía este tipo de valores diferentes, nadie me obligó a pensar como yo pienso ahora. Nadie me obligó ni nadie me instituyó como yo debo pensar. Ahorita yo soy feminista, ahorita yo lucho por los derechos de las mujeres y ahorita sé, a mí la religión sí me limitó, debo aceptar que hubieron ciertas cosas que durante mi crecimiento sí me limitaron, pero asimismo me inculcó valores. Asimismo me inculcó valores que me han servido hasta la actualidad. Si bien a mí se me decía que si yo visto una falda pequeña, por cada hombre que me mire y piense mal, era un pecado para mí y no para el hombre. Entonces yo no podía vestir de la forma en la que yo quisiera vestir si es que iba a provocar pensamientos malos en los hombres, porque eso sería mi pecado. Entonces sí, la religión sí me limitó en ciertas cosas, pero a mí nadie me obligó a creer en lo que me estaban diciendo. Absolutamente nadie. Es más, yo contradiciendo esto, yo adoptaba ciertas otras medidas, porque yo sabía que lo que estábamos planteándonos no era así. Ahora ha evolucionado, ahora en el colegio que yo estudio ya no te enseñan las mismas prácticas, luchamos contra esto dentro del colegio y es más, logramos aclarar este tipo de cosas y ahora tenemos mujeres mucho más independientes y ya te digo, eso sí, bien influye en mí y también lo critico, no me obligaron a pensar así y no lo acepté tampoco. Otra cosa que estaba resaltando de lo que Alejandro dijo, no creo que simplemente debamos abolir y desaparecer la religión porque ya es algo inculcado que necesita el ser humano. Yo no soy católica, soy agnóstica, a pesar de haber crecido en un colegio católico. Pero no creo que la solución sea desaparecer a las religiones de la sociedad. Si bien queramos o no queramos, las religiones nos ponen normas y nos determinan normas que la sociedad necesita. No podemos desaparecerlas y abolirlas así de la nada. La religión también, acotando lo que dijo Alejandro, está muy ligada al capitalismo. Eso es totalmente, es
concuerdo totalmente contigo. La religión es esta forma que adoptan las medidas y se va adoptando a cómo vamos surgiendo. Entonces ahora la religión se ha apoderado también de esta clase de feminismo para también protegerse. Eso estoy totalmente de acuerdo. Ahora la religión se protege también a través del feminismo, igual que el capitalismo, creando, como decíamos, creando los nuevos feminismos, como los feminismos que tenemos ahora, que son feminismos con techos de cristal. ¿Por qué son feminismos con techos de cristal? Porque simplemente estamos luchando porque la mujer tenga un poder económico, porque ascienda dentro de la escala económica para tener mayor adquisición, mientras estamos olvidando ciertas otras luchas de derechos que también necesitamos las mujeres. Además de esto, la religión lamentablemente tiene que evolucionar, o sea, no lamentablemente, tiene que evolucionar a los parámetros que estamos ahorita las mujeres, porque las mujeres no solo buscamos que se nos dé equidad dentro del ámbito laboral, dentro del ámbito económico, sino que también se nos otorguen derechos que necesitamos. La religión sí te limita en eso, porque la religión no te da espacios para que tú hables, más que todo para que tú defiendas tus derechos, como tu derecho a si quieres o no quieres ser mamá, a si quieres o no quieres vestirte de determinada forma, a si quieres o no quieres tú quedarte en tu hogar, o si quieres o no quieres salir de tu hogar y crecer o formar tu propio hogar. Y además de esto también limita en esta parte de los derechos LGBTI, es con algo con lo que yo me represento bastante, porque es una lucha que para mí es muy importante. La religión en eso sí te limita, porque todavía no logra condensar su pensamiento en esto, no sabe si es que defiende o no defiende, sobre todo la religión católica. Si bien ha aceptado a los gays, todavía no acepta que las personas lesbianas o gays o transexuales adopten niños o formen una familia. Eso todavía no llega a la religión católica a aceptarlo, y peor aún ahí sí la religión islamista. Pero por otro lado también tenemos religiones diferentes, como la religión budista, la cual no ponen limitantes entre mujeres y hombres. En la religión budista tú tienes, puedes ser una mujer Buda como puedes ser un hombre Buda. Entonces no creo que esto de abolir totalmente la religión sea el parámetro correcto que debamos seguir, sino como empezar una clase de evolución religiosa. Gracias. A continuación contamos con la réplica del presidente de la Asociación Escuela de Derecho, Alejandro Lavera. Sí. Gracias. Bueno, primero yo quiero hacer una aclaración, creo que no fui lo suficientemente claro. A mí me parece que el etnocentrismo es algo que tenemos que tener en cuenta. Yo por eso en mi intervención nunca hablé de ninguna otra religión que no es la que yo conozco y combato, que es el catolicismo. ¿Por qué? Porque yo no creo que yo pueda hablarles muy adentradamente de qué es el Islam, o qué es el musulmán, o qué es el judío, o qué es el budista, porque no lo conozco. Y me gustaría poder aprender para también luchar contra ello. Pero lo importante de todo esto es el catolicismo, y por qué yo sí creo que el catolicismo es muy cínico al tomar y adoptar el pensamiento feminista y creerse feminista y creer que el nuevo papa es feminista. Por ejemplo, digamos que el Papa Francisco salió hace creo que un mes hablando de que él quiere integrar justamente a las personas del movimiento LGTBI a la Iglesia Católica, porque dice que él no puede juzgar a quien llama a su corazón. Pero ese mismo mes el Papa Francisco expulsó al cardenal Christophe Chamsara por ser un gay abiertamente, un teólogo y uno de los sacerdotes abiertamente gay. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del populismo del catolicismo. ¿Por qué? Porque cogen discursos que les benefician en público, pero adoptan conductas que justamente son completamente y abiertamente contradictorias. Por eso yo creo que hay que abolir la religión católica, porque además la religión católica es perversa. La religión católica es perversa, ¿por qué? Slavoj Zizek nos dice, por ejemplo, que la religión católica es una especie de mistificación del alma humana, porque nos dice lo siguiente: el funcionamiento perverso del cristianismo nos lleva a que la religión se evoca efectivamente como un salvaguarda que nos permite gozar la vida en impunidad, porque la vida eterna siempre nos perdona cualquier pecado que pueda ser absuelto, ya sea por un sacerdote, o sea por oración o una comunión con Cristo. Sí, nos lleva a vivir una vida
sin límites, una vida de impunidad, simplemente por llevar la comunión de Cristo. Es decir, es como decir que yo me uno a un club y simplemente cometo todos los pecados que yo pueda tener, contravengo todas las normas, y si yo voy y le confieso al presidente, vea, me robé esto, hice esto, he cometido narcotráfico, trata de personas, y simplemente dice, no hijito, ¿sabe qué? Récese 3 Padres Nuestros y queda perdonado. Es una religión que promueve la impunidad. Además, hay que hablar de lo que realmente es el catolicismo actualmente. Oye, no creemos en algo realmente, ¿sí? Las personas que confesan el catolicismo no creen en algo realmente, porque obviamente yo les digo a las personas que se declaran abiertamente católicas, no cristianas, les voy a leer lo que es el dogma mariano de la perpetua virginidad de la Virgen María. La Santísima Virgen María es virgen antes, durante y después del parto de su divino Hijo. ¿Cómo es eso biológicamente posible? Y luego el segundo dogma, que es María, la Asunción de María. La Virgen María fue asunta en cuerpo y alma a los cielos inmediatamente después de que se acabó su vida terrestre. Su cuerpo no sufrió ninguna corrupción, como sucederá con todos los hombres que resucitarán hasta el final de los tiempos, pasando por la descomposición. O sea, la Virgen María ha roto el principio químico que nos dice que ninguna energía se destruye, sino simplemente se transforma. No, la Virgen María simplemente ascendió a los cielos y Dios sabe cómo se fue a los cielos, ¿sí? Las personas que se declaran abiertamente católicas no creen en estos dogmas. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica ha dejado de promulgar los dogmas que justamente profesa. ¿Por qué? Porque ha adoptado un discurso donde esconde la verdadera ideología de la religión para tener adeptos. Lo único que vende la religión católica son las cosas buenas y no las cosas ilógicas. ¿Por qué? Porque obviamente, como yo dije al inicio de mi intervención, al igual que el catolicismo, todos los movimientos que pugnan por la destrucción o ponen en peligro la existencia del catolicismo, ellos lo han adoptado y han intentado inocular el discurso. ¿O no les parece algo raro que la religión es una de las únicas religiones en el mundo que su texto no se lee literalmente? O sea, yo les hablo, imagínense desde el derecho penal, como era el Deuteronomio en la época del catolicismo, en la época donde los judíos adoptan el Deuteronomio como su código penal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con una ley penal que no se interpreta de manera literal? ¿Cómo creas tu seguridad? Desde el derecho. Sí, porque nos dice, sí, la persona que ve a una mujer es impuro y toda esa mujer tendrás que negarla y tendrás que, por ejemplo, apedrearla. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Lo aplicamos o no? Entonces el catolicismo dice, no, nosotros no vamos a aplicar porque además vamos a dar una nueva relectura de que todos los mandamientos, todos los libros que están después, antes del Nuevo Testamento, no sirven de nada. Sí, el catolicismo es actualmente ideología vacía, ideología líquida que simplemente se va adaptando a los nuevos discursos para no desaparecer. Porque acordémonos que la iglesia, además de ser una religión, es un negocio para las personas que están inmersas en ella. Gracias. Para finalizar con el primer tema, tendremos la última réplica a cargo de Alexis Sánchez Luzardo. Buenas, ¿cómo estamos? Voy a intentar ser lo más breve y lo más soft posible. Creo que estoy de acuerdo en parte con la intervención de todos nuestros panelistas. Empecemos diciendo que yo soy un tipo bastante optimista. Yo creo que siempre veo los cambios de manera correcta, aunque no estén en la proporción adecuada. O sea, estamos ahorita en la Universidad Católica del Ecuador hablando de la virginidad, de los homosexuales, del LGBTI, esas cosas del demonio que hace 100 años nos hubieran crucificado. Hoy estamos debatiendo abiertamente y creo que es una prueba de que estamos en progreso, de que estamos avanzando y que estos tabúes sociales se están disolviendo. Entonces, vamos primeramente con el hecho de que, Ignacio, tú me estabas hablando de que las instituciones van cambiando, ¿verdad? De eso estábamos hablando y estamos de acuerdo todos. Y tú me estás hablando de, la verdad no me acuerdo mucho el nombre, Ausa, ¿verdad? El representante de la, ¿cómo se llamaba? El observador permanente de la Santa Sede. ¿Cómo se llamaba? Bernardito. ¿Se llama Bernardo o Bernardito? Le dice de cariño. ¿Bernardito? Sí, es bueno, Bernardito hizo algo súper interesante y empezó a dar como que conceptos básicos de equidad de género desde el Vaticano. Y a mí me parece es un progreso. Las instituciones son prácticas, son un conjunto de creencias que tienen acciones, pero también tienen consecuencias y rastros históricos. Los rastros históricos y las consecuencias de la iglesia como tal han sido en parte devastadores para la equidad de género. Sin embargo, este tipo de cosas yo las celebro y las acepto. Igualmente, Gabriel, ¿verdad? Tú me estabas hablando del Papa, de que tal vez el Papa ha hecho una serie de reformas pero ha sido criticado y toda la cosa.
Algunas personas pueden decir que el Papa es como que la misma cosa de siempre. Sin embargo, yo creo que si es que ha debatido o ha abierto debates, ha abierto candados que se han estado cerrando mucho tiempo en el Vaticano, yo creo que eso también es un progreso. Recordemos que la iglesia o las religiones son unas instituciones de miles de años, que no se pueden abolir de un día al otro. Yo ahí sí estoy en desacuerdo contigo, Alejandro, de que se puedan abolir las cosas, las instituciones. Son procesos que poquito a poquito se van construyendo. Entonces poquito a poquito se van adaptando a la sociedad, se van cambiando, y no es un tema de abolir de un día al otro. Entonces estas cosas, como lo de Bernardito, como lo del Papa, yo las celebro, me parecen bastante oportunas, me parecen bastante buenas. De ahí, Paz y Alejandro nos estaban hablando de bastantes tabúes sociales, lo que son las faldas, de que la mujer use falda, de que el culpable sea la mujer por vestirse de esa manera, de que el hombre la viole. Esos son tabúes que se están discutiendo en temas jurídicos, se están discutiendo en temas sociales, y va cambiando. O sea, son cosas que no se quedan en las charlas, en las discusiones. También hablamos de la castidad y la virginidad con Alejandro, que ese es un tema muy amplio que puede llevar a nuevos debates, y me encantaría que esto sea una invitación, un candado para un próximo debate o una serie de discusiones entre nosotros los estudiantes, porque tenemos que hablar de largo. O sea, tenemos de la castidad, tenemos la virginidad, cuestiones que deben ser debatidas, porque son un tema de interés social, interés público, tanto para los politólogos, para los abogados, etcétera, y etcétera. Entonces, finalmente, una última cosa que me dijo Alejandro sobre Slavoj Žižek, ¿no? De que se debería abolir porque tenemos este tema de la impunidad, esta impunidad de que nos da la posibilidad de irse al cielo o al infierno. Entonces podemos portarnos un poquito mal acá. Yo creo que después de todo, la impunidad sí existe con este término de cielo o infierno, pero no son cosas que se pueden abolir un día al otro. Es una serie de creencias que el psiquis que se metió en nuestro ADN como religión no se van a ir de un día al otro. Aunque abolamos a la iglesia, aunque bombardeemos al Vaticano, son conceptos sociales que por un largo plazo de tiempo se van a quedar en las sociedades, en el ADN, digamos, de las sociedades. Yo no creo que cuando tú te haces católico tú firmas como los términos y condiciones que nadie lee en Facebook, así que vende del alma por poco. No creo que eso pase con la religión católica. Yo creo que ahora las religiones cada vez están haciendo más morales, del modos, del ser que tú tienes dentro. Se está haciendo cada vez menos homogéneo y se está haciendo más personal. Entonces, podemos tener muchos tipos de católicos acá, pero de diferente manera, ¿no? Entonces, Dios, que no es lo mismo que la religión católica, obviamente, está teniendo una relación muy personal, muy diferente con cada persona. Y cada vez más se está respetando eso por la religión católica. Como les dije, soy optimista y creo que estamos progresando. Y esto no es un tema de un día. Entonces, gracias.